Buenas tardes, jóvenes. Miren, continuando con la clase pasada que estuvimos revisando el aspecto científico, ¿sí? Si recuerdan, los métodos de la ciencia que viene siendo el fenoménico, el análisis de atribución, el método inductivo, el método deductivo, el análisis de proporcionalidad y un repaso a todos por segunda ocasión, que sería el método hiperfenoménico. Eso es lo que nos permite llegar a tener un conocimiento científico. Pero no es todo el conocimiento existente. Hay varios tipos de conocimiento. Veíamos que existe el conocimiento gerencial, ¿sí? Que es el conocimiento de opinión, el conocimiento subjetivo. Por eso es acuérdense del libro del Génesis, es el origen. Acuérdense del término genes y que hacen al individuo que sea muy particular. Por eso el término gen hace referencia a algo muy personal y encia es lo muy personal con una realidad. La encia, el ente. El otro conocimiento es la creencia, ¿sí? Que es aceptar algo aún sin que se pueda constatar, ¿sí? Vamos a revisar el día de hoy el tema de la gerencia. Pero ¿por qué tenemos que partir de los términos de ciencia, gerencia, en planeación de desarrollo regional? En economía, la gran cantidad de pensamiento gerencialista es lo que ha prevalecido. El carácter de ciencia de la economía ha sido muy reducido, sobre todo porque es una ciencia muy nueva, pero el conocimiento gerencialista se ha habido sumamente diseminado a través de escuelas de economía y tendencias y modelos económicos. Y al momento de que nosotros revisemos la planeación de desarrollo regional, tenemos que ser más objetivos, menos gerencialistas, menos de opinión. De opiniones, cualquiera puede opinar. Cualquiera puede opinar y cualquiera puede hacer una intervención opinativa, pero no es real, no es objetiva. Vamos a empezar a presentar pantalla. A ver, déjenme les presento una pantalla para que esto está dentro de su plataforma. Vamos a ver. Aquí tenemos el modelo de o el diagrama de un conocimiento gerencialista. Aquí tenemos esta parte que es tesis y premisa general. Estas son parte del otro método o de la otra metódica de la ciencia. Igual que en la metódica de la ciencia, antes de que inicie el conocimiento científico, hay un ideómeno, o sea, una idea de qué es lo que está pasando, ¿sí? Y aquí empiezan, bueno, el ideómeno es un método gerencialista. Es cuando se genera una idea, cuando tienen el sentimiento de una creación en la mente de qué es lo que está pasando.
Por ejemplo, los vikingos se daban a la idea de que cuando se oía un trueno en el cielo, era el dios Thor que estaba amartillando en un yunque con su mazo. Esa es una idea, ¿sí? Ahora, de que sea objetiva o que permanezca en el mundo de las ideas, pues va a permanecer en el mundo de las ideas. En economía también hay ideas, ¿sí? Hay ideas, por ejemplo, el de una inflación galopante. Cuando una inflación o un crecimiento de precios va cabalgando en caballos, o otro término, la economía se está sobrecalentando. Son términos ideómenos de una gerencia, ¿sí? La economía no se sobrecalienta, no se sobrecalienta, no es un termo, ¿sí? Bien, este es un método. Tenemos otro método, es el método de la imaginación. Aquí en el método de la imaginación entra todo, entra qué es lo que se les ocurre, ¿sí? A ver, permítanme, voy a cerrar una puerta. Se escucha otra clase. Disculpen, es que ahora con la clase en casa, pues mis hijos también tienen clase y pues, todo el mundo está con las clases. Bueno, ¿alguna vez ustedes o muchas veces han de haber utilizado el método imaginal? Sí, cuando, por ejemplo, su papá va viajando de México a Chihuahua y luego no llega el avión o no se ha comunicado, dicen, me imagino que va en el vuelo y que ahí no permiten prender los celulares. O también me imagino que se le perdió el celular, ¿sí? Pero una imaginación que ya depende de ustedes, si, o más bien depende de una realidad, si lo que ustedes se imaginaron coincide o sucedió, ¿sí? En economía, se imaginaban que al subir los salarios se disparaba la inflación en economía. Y eso precisamente fue lo que yo aprendí, ¿verdad? Hay una curva que se llama la curva de Phillips, que es lo que nos muestra que al momento de que los salarios aumentan, aumenta la inflación. Es un método utilizado, imaginar. Hay otro método. Aquí tenemos el método ideacional. Acuérdense, tenemos la idea, pero ya cuando lo sistematizamos, hacemos un método, se llama ideacional. Platón es un filósofo que su filosofía es de ideas. El mundo, la realidad, es la encarnación de las ideas. Las ideas son perfectas, pero cuando llegan a concretarse en una realidad, esa concreción es imperfecta. Vemos, por ejemplo, el alma de los hombres es perfecta cuando no se encarna. Cuando se encarna esa alma, el hombre o es chaparro, o es alto, o es prieto, o es blanco. O sea, hay,
hay una realidad imperfecta. Este es un método ideacional. Y luego otro método que tenemos es el método innato, donde el ser humano ya nace con ideas preconcebidas, ¿sí? Eh, estas ideas preconcebidas, de hecho, le restan valor al que la persona va aprendiendo durante el transcurso de su vida y va asimilando esas experiencias, ¿sí? Para poder llegar a un conocimiento. Entonces le resta esa situación. A ver, déjenme, porque ya se me fue la pantalla. A ver, la pantalla del esquema. Déjenme vuelvo a presentar. Bien, aquí está. Vamos, una idea preconcebida. El niño cuando nace identifica a su mamá o a su papá. O tiene la idea de Dios. Cuando nace ya trae la idea de Dios. ¿Sí? Entonces son pensamientos que le restan al hombre la posibilidad de irse familiarizando e ir aprendiendo. Tenemos aquí también otro método, la tradición. En la tradición encontramos a la moral, por ejemplo, es que la mujer se debe casar de blanco, es la tradición. Es que el hombre debe ser el proveedor de los alimentos, es la tradición. Sí. Otro aspecto de tradición es la historia. La historia, ¿quién la hace? Los vencedores. Los perdedores no tienen la oportunidad de intervenir en la historia, en la tradición. No sé si ustedes recuerdan alguna tradición de aquí de México. A ver, les voy a ceder los micrófonos, jóvenes. ¿Qué tradición se les viene a la mente? El Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición, ¿sí? Y fíjense cómo se piensa que los muertos regresan ese día, ¿sí? Y hasta se les pone comida o lo que les gustaba a los muertos. Es una tradición, ¿sí? Otra tradición, a ver, Pues las fiestas patronales, ¿no? O sea, por ejemplo, la Feria de Santa Rita o algo así. ándale, también esas son tradiciones. Y tienes que estar metido en esa tradición porque si no, eres relegado. Una tradición aquí en México muy arraigado con un racismo aquí en México es que cuando nace un niño blanquito, blanquito, parece un angelito. Y cuando nace un morenito, ay, como que está curioso, ¿verdad? También es por tradición, porque se fue inculcando eso. Sí. Por tradición también, este, por costumbre, se tiende a relegar a, a los indígenas, por costumbre.
Sí, por costumbre se le tiene mucho respeto a los ancianos, que se le ha ido quitando ese respeto, ¿verdad? A los ancianos. O sea, son situaciones, costumbres. La historia, les comentaba, la historia también es una manera de tradición. Otro método es la iluminación. La iluminación es ahí donde te llega el pensamiento como por infusión del Espíritu Santo. O sea, que ronda o pisa el terreno de la creencia, pero muchas de las veces ese conocimiento llega así como una ocurrencia, como una iluminación. En los griegos había uno que cuando se le vino la idea hasta hizo el término eureka, eureka, se me iluminó la cabeza, ¿sí? Fíjense, aquí hay otros términos curiosos. Bueno, los métodos es el ideómeno, imaginar, ideómeno, ideacional, la tradición, el método innato y la iluminación. Pero ¿qué es lo que tiene en el centro? La ciencia era la objetividad, ¿sí? Era el ser objetivo. La genencia tiene los valores. Por eso la moral es una genencia. La ética es una genencia. La filosofía no es una ciencia, es una genencia. La política es una genencia. La retórica es una genencia. Imagínense todos los campos que casi conocemos, es una genencia. La contabilidad, por ejemplo, los contadores manejan mucho el concepto de valor. Es una gerencia. La economía. Uf. Por ejemplo, David Ricardo, Adam Smith, Carlos Marx, Keynes, Milton Friedman. O sea, los economistas lo hicieron por traición, lo hicieron por historia, lo hicieron así, por deducción, por filosofía. Es gerencia. Y llegamos a nuestra clase de desarrollo regional, una materia de economía, pues no. Decirles, ¿saben qué? Todo lo que vamos a ver es inventado, es una gerencia. Pues no, sería una muestra de deshonestidad de mi parte y hacerles perder el tiempo a ustedes. Por eso, la opción es irnos por el campo científico, aunque sea muy reducido, pero que sea objetivo, verificable, constatable, analizable, ¿sí? Esa es la idea de la materia. Comentarios, jóvenes. No sé si tengan dudas y no estuvo claro la explicación. No, sí está bien, profe. Por ahí me preguntaron sobre una tarea, ¿verdad? De analizar unos libros de desarrollo regional. Ahí están los libros. Les voy a pedir que los lean, que no lean todos, que cada quien lea un libro. Y no que lean todo el libro, porque también les voy a hacer perder el tiempo. Si tienen un mejor libro, escójanlo y búsquenlo y díganlo. Yo les puse ahí unos libros de ejemplo para que no batallen. Pero escojan cualquier libro de desarrollo regional y empiecen a analizarlo, empiecen a criticarlo.
si es un libro de ciencia o es un libro de gerencia. Y me van a decir por qué es un libro de ciencia y por qué es un libro de gerencia. Las razones van a estar en los métodos que están utilizando. Si utiliza el método imaginal, si utiliza el método de costumbre, de historia, si utiliza el método ideacional o de iluminación o de innato, pues claro, va a ser gerencia. Si en el centro de su análisis está el valor, es un gerencialista. Pero se utiliza la fenomenología, el análisis de atribución, el análisis de proporcionalidad, el método inductivo y el método deductivo, y en el centro se busca la objetividad, ese libro es de ciencia. ¿Está claro el trabajo? Sí, maestro. ¿Sí? Sí, profe. Profe, Entonces, profe, la otra tarea, ¿cómo? pues que teníamos duda de la otra tarea que no decía eso de añadir envío. Ahorita lo reviso. La otra tarea era revisar una noticia, ¿verdad? Una noticia, ver si era científica, ¿verdad? Bueno, ahorita reviso el envío. Yo sí lo revisé y decía el 7 de febrero. Pero ahorita reviso a ver qué pasó con ese envío. El 7 al abrir la plataforma para entregar la tarea, pero la actividad ya no me aparecía. Se había borrado. Bueno, si no está, ahorita lo abro para que me lo manden en este día, ¿sí? Abro y que cierre a las 11 para que lo puedan mandar. Bueno, preguntas sobre la tarea nueva que están teniendo. Tienen que leer, jóvenes. Miren, el trabajo de tesis del doctorado fue ver el carácter de ciencia de la economía. Para eso tuve que leer 77 libros de economía y iba marcando párrafo por párrafo si el autor había sido científico o había sido gerencialista, para al final determinar si el autor había sido científico y qué métodos había utilizado. Ese fue el ejercicio que realicé. Entonces, pues aprendí de economía lo que no había visto en toda la carrera, ¿verdad? Pero criticando a los economistas, ¿sí? Analizándolos y revisándolos. Y lo que les pido a ustedes es que hagan algo parecido, no de todo el libro, agárrense un capítulo nada más. En un capítulo se van a dar cuenta si el autor es científico o es gerencialista. A ver, ¿sí me pueden hacer algún comentario de la tarea que les encargué para que participen, que me digan, mire, profe, yo vi esta noticia, y esta noticia dice esto, esto, esto y esto y esto, y pues sí, es científico. Revisé y ahí está este método inductivo, deductivo, o simplemente, no, profe, no encontré ningún método. A ver, ¿quién quiere participar? Yo puedo, profe. Evelyn, adelante. Bueno, Si lo tiene ahí y puede correcto, profesor. presentar pantalla, adelante también. ¿Sí? Ándale, me Ok, voy a estoy quitar desde yo mi de la celular, pantalla aquí. pero sí Ya, lo voy a compartir. de acuerdo. Espero que no me llegue un mensaje o algo. ¿Puedo silenciar mis chats primero, profe? ¿Sí? ¿Alguien más váyase preparando también? ¿Verdad? Vamos a revisar dos o tres trabajos y
vamos a revisar un tema que se me hizo interesante porque es de las cosas que están sucediendo hoy en día. Y es interesante ver la crítica, el análisis y el enfrentamiento que hay sobre estos temas de si es ciencia o es opinión, porque cualquiera puede generar una opinión. Si uno está a favor del valor o en contra del valor, pues uno simplemente opina, pero así se le debe de trazar como una opinión, más no algo objetivo, ¿sí? Un conocimiento objetivo. Bueno, ahí vamos a esperar a la compañerita para que nos presente su trabajo. Bueno, mientras termina, mire, una de las características de la gente de opinión es que busca fundamentar su opinión en una autoridad. Ese es el método de costumbres. Por ejemplo, no, oye, ¿cómo te vas a animar a contradecirme si yo soy un doctor en ciencias? O sea, la tradición, la tradición me da el peso por haber yo cursado todo el grado académico hasta el último grado y decir yo soy una autoridad. Entonces, mi opinión está por arriba de todos los demás. Entonces, esa es una costumbre, es una tradición, es el método tradicional. Cuando alguien quiere apabullar a otra persona, dice, yo tengo todo la autoridad para poderte aplastar con el conocimiento. Un profesor, por ejemplo, a veces hace alarde de su posición de profesor para aplastar a un alumno, ¿sí? Que no debe ser, o sea, deben de ser abiertos, o sea, no tiene que estar peleado el conocimiento científico con el buen desempeño y la buena aceptación del uno al otro. Al contrario, debe ser estimulante el estarles dando el conocimiento. Y si no se está de acuerdo, pues ya no se puede hacer más. No se puede hacer más ahí. Uno simplemente lanza el mensaje y hasta ahí. No sé, Evelyn, todavía no silencias Una tu... disculpa, profesor. Ah, Quería participar y se me apagó mi teléfono. bueno. Mientras, a ver, mientras te pones al día, ¿alguien más quiere presentar su tarea? Su trabajo. Sí, no puedo, profe. Listo. Tú me dices, Evelyn. Bueno, ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, Sí, ya, estoy viendo. ahí está. Correcto, ahí me escucho. Sí, sí se escucha. Muy bien. Bueno, la noticia que yo investigué, profesor, en la página del Financiero, que pues son noticias
económicas. Decía que mejora el escenario para la economía de México, que crecería un 3.6% en 2021, según una encuesta que realizó Citibanamex. Entonces yo me guié donde dice que Citibanamex realizó una encuesta para poder deducir que entonces esta noticia es de tipo exploratoria. De acuerdo. ¿Correcto? Es aquí donde les digo que yo creo que el método de investigación que se utilizó en esta noticia fue exploratoria, pues en el mismo título de la noticia se dice que este término se dio a través de encuestas. Acá está mi noticia. Y para el punto número 2, que trataba de recordar una materia académica y recordar qué métodos científicos fueron aplicados, recordé la materia que llevé en segundo semestre, que se llamaba Universidad de Conocimiento, en donde teníamos que realizar una investigación. En este caso, hicimos una investigación para ver si la gente prefería el gas LP o el gas natural, lo cual también lo sometimos a encuestas. Entonces, por eso creo que uno de los métodos que utilicé en esta materia fue exploratorio también. Ok. Lo que resulta de una encuesta es que llegas a conocer el fenómeno, ¿sí? Correcto. Llegas a aplicar el método de análisis, ¿sí? Y luego también elaboras de lo particular a lo universal a través del método inductivo y luego llegas a cierta generalización que es el método deductivo. Y si lo quieres volver a revisar o revisar encuestas o hacer experimentos, va a ser el análisis de proporcionalidad. Y si lo vuelves a revisar los 5 métodos, es el hiperfenoménico. Eso es lo que sucede normalmente en las encuestas, ¿sí? Y sí, la encuesta ha sido una manera de acercarse a una realidad, ¿sí? Y nosotros vamos a acercarnos a una realidad en economía regional, desarrollo económico regional, a través de una encuesta que ya lo vamos a ir viendo. Muy bien. Evelyn, ¿alguien más? ¿Nadie más? Miren, bueno, no tengan miedo a presentar su trabajo ni su tarea. Al cabo, yo lo veo y les ayudo en la explicación. No hay ningún problema. Recientemente hubo una polémica muy fuerte a razón de la pandemia. Sí, una autora, doctora en ciencias, hizo un escrito, daño irreparable, irreversible, algo así se llama. Ann Jiménez es la doctora. Fue así un libro que se ha vendido mucho, ¿verdad? Además, pero le cuestionaron la autoridad científica de ese libro, ¿sí? Entonces, hay un noticiero a nivel nacional que se llama La Octava. Entonces, le cuestionó, porque hay otros noticieros menos críticos. Por ejemplo, la entrevistó, ¿quién? Una periodista con Adela Micha. Pues no es nada objetivo. Sí, aquí en La Octava fueron muy críticos con ella y me gustaría que la revisaran para que vieran el juego entre la ciencia y la gerencia.
a ver si los logran distinguir esos elementos, ¿sí? Y al final hacemos comentarios al respecto, ¿sí? A ver, voy a presentar una pantalla y luego aquí está. Hablaremos sobre el libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, que ha sido ampliamente promovido por los medios de comunicación y citado y multicitado por todo tipo. ¿Sí se oye? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Comentó Cartazo, pero se trata de una obra rigurosa y seria. Es un trabajo con autoridad científica. Tiene su autora credenciales en materia epidemiológica para hablar con la autoridad que ella misma se atribuye. ¿Por qué recurre a tantos calificativos? ¿Por qué se aventura a comparar a Hugo López-Gatell con el médico nazi Joseph Mengele, al punto de asegurar que el subsecretario tenía la intención deliberada de llevar a miles a la muerte? ¿Por qué no cita fuentes científicas? ¿Por qué cita solamente artículos de prensa en su libro? Esta noche en el Octágono cuestionaremos a la autora de este libro, Lauri Ann Jiménez. Y pues va a ser un programa interesante. No se lo pierdan por esto y por todo lo que me falta por contarles. Quédense con nosotros. La editorial Planeta acaba de presentar este libro, Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, que es su autora, Lauri Ann Jiménez, pues donde ella culpa al gobierno y en concreto a Hugo López-Gatell, usa su imagen aquí, para culparlo a él de la situación que atraviesa nuestro país por la pandemia. Para conocer un poco más de qué va esta obra, les dejo este trabajo de Pedro Bejarano. La estrategia del gobierno de México para enfrentar la pandemia de COVID-19 ha generado intensos debates en la opinión pública. El más reciente de ellos es en el libro Un daño irreparable, de Lauri Ann Jiménez Faive, una especialista en microbiología y jefa de laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Aunque es odontóloga de profesión y las 18 publicaciones especializadas que ha hecho son de odontología, Jiménez Faive se presenta como una voz autorizada para evaluar la gestión que ha hecho el gobierno para enfrentar la pandemia. En su prólogo, la odontóloga asegura que su texto busca evidenciar la mala gestión de la pandemia, desde su perspectiva profesional, académica y científica. A pesar de que sus fuentes son en su mayoría periodísticas y sus argumentos suelen ir acompañados de opiniones y juicios de valor. El libro comienza por hacer un recuento de los inicios de la pandemia en el mundo, donde la autora habla sobre la respuesta de varios gobiernos a la luz de lo que se sabe ahora. Según sus puntos de vista, el confinamiento total es la solución, sin importar las condiciones particulares de países como México, donde el 50% de la economía es informal. Cuando la autora llega a México, hace un recuento de los desencuentros entre el subsecretario López-Gatell y los periodistas que asisten a la conferencia vespertina. Para referirse al subsecretario Hugo López-Gatell, la autora lo llama criminal. Argumenta que la estrategia del subsecretario era sacrificar intencionalmente a 3.5 millones de personas e incluso lo compara con el doctor nazi Joseph Mengele. La autora acusa también a López-Gatell de buscar un contagio masivo de la población a través de una estrategia secreta orientada a lograr la inmunidad de rebaño. Y para sustentar sus dichos dice, sus acciones y sus discursos son conducentes hacia esa estrategia. Lauri Ann asegura también que el principal error de Gatell ha sido su renuencia a corregir el rumbo de una política sanitaria y que son evidentes las ambiciones políticas del funcionario supuestamente dedicado a cuidar la salud de los mexicanos, que no le teme al desprestigio que su figura ya tiene entre sus paredes. Finalmente, el libro critica la falta de pruebas PCR y la poca compra de vacunas, pasando por alto el tema de que los países económicamente más poderosos están acaparando la producción del biológico.
Para hablar sobre el libro Un daño irreparable, le doy la bienvenida a su autora, Lauri Ann Jiménez Fidi, odontóloga, especialista en microbiología y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Gracias, doctora, por estar aquí en el Octágono. Muchas gracias, Hernán. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer estar en tu programa. Gracias, doctora. A ver, me llama un poco la atención que en todas las entrevistas que le he leído señale que este libro busca dejar un testimonio objetivo bajo una óptica científica y académica. Yo quisiera preguntarle, ¿este es un trabajo, digamos, académico y científico? ¿O dónde está la cientificidad de esta obra que nos ofrece, doctora? No, evidentemente no es un texto científico, no es un texto científico, es un testimonio documentado de los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia. Eso es el libro. Lo pregunto porque usted ha insistido mucho en varias entrevistas que es un testimonio objetivo bajo la óptica científica y académica. Por eso yo quisiera preguntarle si en este Creo libro que usted imprime una óptica. Las palabras textuales. No es un libro de ciencia, evidentemente. La ciencia se escribe en las revistas científicas y esta no es una revista científica, no es un libro de texto para estudiantes de ciencia o de biología o de microbiología o de epidemiología. Este es un libro que está escrito en el tono y tenor para ser un libro para todo público, es decir, que se entienda por cualquier lector. Claro. Es un testimonio documentado de los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia, escrito para todo público, claro, es decir, claro, para cualquier tipo de lector. Desde mi perspectiva, sí, como investigadora, como académica, desde claro. esa perspectiva. Pero, pues es desde mi perspectiva profesional. Claro, doctora, pero digamos, usted habla de este tema como una autoridad científica. No entiendo su pregunta. Sí, porque, por ejemplo, para mí, una de las características del conocimiento científico o de alguien que habla desde una autoridad científica es el conocimiento especializado. En este caso, pues, usted habla de temas de epidemiología y de temas de salud pública. ¿Usted es especialista en estos temas? No soy especialista en epidemiología, soy microbióloga, omitió mencionar mi último grado académico. Como usted sabe, estoy segura porque usted sí es un hombre educado y tiene usted algunos estudios también. Usted sabrá que a las personas, pues normalmente, ¿verdad?, se acostumbra nombrarlos con su último grado académico, no con los grados anteriores. Entonces, yo soy doctora en ciencias médicas, es lo que soy, ¿no? Cuando usted me introduce como odontóloga, entiendo que tiene usted la intención de que yo brinque o me ofenda o me enoje o qué sé yo. No lo hago, porque desde luego estudié odontología. Mi último grado académico es un doctorado en ciencias médicas. Entonces, no soy odontóloga, soy doctora en ciencias médicas. Me especializo en microbiología. Yo me he dirigido a usted como doctora en toda la entrevista, pero permítame hacerle esta pregunta. Correcto, pero no me introdujo hacia el programa, ¿no? Me introdujo al programa como aquí está la odontóloga, ¿sí? O sea, no importa, no tiene ninguna relevancia. Pero cuéntenos sí, de... A lo que voy es esto, sí, quiero contestar su pregunta, voy a contestar su pregunta, sí. Es decir, usted piensa, mejor se la voy a contestar a usted con una pregunta. ¿Usted cree que las ciencias de la salud están únicamente limitadas a qué campos? Yo sí me dedico a las ciencias de la salud. Soy odontóloga con un doctorado en ciencias médicas, me especializo en microbiología y entonces, pues claro, mis credenciales académicas me permiten perfectamente hablar, opinar sobre salud, sobre temas que atañen a
Bien. al campo de las ciencias de la salud. Pero digamos, es Perfectamente. más, Tengo las credenciales para hacerlo. usted, doctora, dijo opinar, o sea, esto es más bien una opinión. No es una opinión, es un testimonio documentado. Es un testimonio documentado de lo que ha ocurrido durante el primer año de la pandemia. Ahí el libro tiene numerosas citas bibliográficas que pueden ser de consulta pública, es decir, cualquiera puede ir a consultarlos, son documentos de carácter público, sitios de internet, principalmente pues versiones estenográficas de conferencias de prensa, documentos oficiales, etcétera. Es decir, no es una opinión, aunque desde luego pues divierto algunas opiniones, sin duda, ¿no? Pues como doctora, cualquiera entiendo, que escribe, pero divierto algunas es opiniones. Es una opinión, doctora, pero no está fundamentada en fuentes científicas, porque cuando yo reviso las notas, doctora, veo que está citado, por ejemplo, 24 horas, el Financial Times, la BBC, Es que creo que usted está CNN. confundido. Solo veo No, Hernán, es que dos usted, publicaciones sí, de The Lancet. Entonces, digamos, usted como autoridad científica, me llama un poco la atención es que no no es recurra un a texto fuentes más científico. rigurosas. Es que usted está confundido. Perdóneme, déjeme sacarlo de su confusión. Lo voy a sacar de su confusión, ¿ok? Este no es un libro, no es una publicación científica. Efectivamente, no es una publicación científica. Es un testimonio documentado de los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia. Esto se lo he repetido ya 3 veces y por alguna razón usted quiere no entenderme. No, doctora. Hasta aquí. ¿Cómo ven la secuencia de la entrevista? Se puso buena, profe. Sí, por eso se las quise presentar, sí, porque se discute el término de ciencia. Ahora, si no es ciencia, dice no es ciencia, es una, ¿cómo dice? Un testimonio documentado. Si no es ciencia, entonces es gerencia, es opinión. Nada más que cuando le dicen el término opinión, la doctora en ciencias no sabe dónde colocar el conocimiento que trae en manos. A ver, pero quiero escucharlos a ustedes. A ver. Pues a mí se me hace como que yo hablando por la doctora, ¿no? De acuerdo, Luis Fernando. Se me hace, obviamente, ya sabía que la entrevista iba a ser así, pero pues sí se empieza a molestarnos y todo, y pues sí, ya platicándolo ella, pues sí como que se contradice, ¿no? Y pues no sé, está interesante porque pues el presentador está así como que bien tajante, y la señora sí que es estresada. Pero digo, pues sí, o sea, es una opinión, pero ella no la quiere tomar como eso, o sea, está raro. No, porque, o sea, dice que no es ciencia, pero se apoya en el método tradicional en donde ella es una doctora, o sea, es una autoridad académica. Entonces, mi autoridad académica es la que pesa, ¿sí? Más que el carácter científico. Si se dan cuenta, miren, una situación así, el común de la gente no lo analiza, no lo revisa y se va convencido indebidamente por un camino del conocimiento que no conduce más que a una opinión. Así como puede ser mi opinión, como puede ser la opinión de Luis Fernando o de José Arturo. O sea, es una opinión, es una gerencia. A ver, ¿alguien más quiere participar? Anímense.
Ya participaron 2 varones, a ver, Profe, también siempre una señorita. hace muy evidente sus títulos y sí se ofendió cuando la llamaron odontóloga. A ver, Arely. ¿Ya se escucha? ¿Sí se ofendió? Sí, se ofendió mucho cuando la Porque, llamaron porque odontóloga. hay un carácter de juicio al interior. Sí, sí se escucha. Hay un... Como que la disminuyeron. Miren, ¿por qué pasa eso? Porque en su cabeza hay un juicio de valor. Acuérdense que la gerencia, el centro es el valor, más no la objetividad. Por eso lo que dice Arely tiene mucha razón, le molestó porque una doctora en ciencias, aunque sea ciencias médicas odontológicas, porque es así, es más que una odontóloga. Cuando hay un juicio de menos, más, es un juicio de valor y es una gerencia. Así de fácil se puede analizar las situaciones del conocimiento, jóvenes. Pero, ¿por qué la podemos analizar nosotros ya? Porque ya conocemos la metódica de la ciencia y la metódica de la gerencia. Bien, vamos a seguir con la entrevista que le están haciendo a la doctora. Permítame. Seguir insistiendo. No, este libro no es un testimonio escrito de los eventos que han ocurrido durante el primer año de la pandemia. Van 4 veces. No sé qué es lo que no le queda claro doctora, de eso. Déjeme, no es un libro, no es un texto científico. No es un texto científico. O sea, usted pensaba que esto era un libro de epidemiología, para estudiantes de epidemiología. No, ¿O pensaba doctora, usted que era un texto de biología molecular? ¿O de qué? ¿O de virología? Ayúdeme a salir de mi confusión, doctora, porque sí estoy confundido. Me llama la atención lo ayudo con mucho gusto. Me llama la atención que constantemente en el libro y en las entrevistas que ha dado, usted se presenta como una autoridad científica y escribe este libro, aunque no sea un libro científico, como una autoridad científica. En un momento, por ejemplo, parafraseo, usted dice, expliqué con datos duros por qué no íbamos bien. En otra parte dice que la inmunidad de rebaño es un término al que, al igual que otros colegas, que no sé a qué colegas se refieran, usted no está de acuerdo. O sea, usted emite juicios de una autoridad científica. Entonces, usted sí está reclamando tener autoridad científica para escribir un libro como este. Y, sin embargo, sus fuentes no son científicas y muchas de sus apreciaciones no, y la forma en que usted construye sus argumentos no siguen un método científico. No, siguen un método científico. La investigación científica, le informo que la investigación científica la hay de muchos tipos, ¿no? Hay investigación científica que se basa en la documentación, evidencias documentadas. Ese es un tipo de investigación científica. Otra es la investigación científica que ocurre dentro del ámbito de un laboratorio de investigación. Otra es investigación científica que ocurre como en la investigación de campo, por ejemplo. Hay muchos tipos de investigación científica. Bien. Esta es una investigación documentada. Sí, es correcto, es una investigación documentada. Usted me pregunta si es que yo pienso que soy una autoridad en la ciencia. Bueno, usted utilizó el término autoridad. No sé, o sea, eso no me compete a mí definirme como autoridad. Jamás lo he hecho. Jamás me he definido como autoridad de nada. Ahora, usted me pregunta que si tengo la competencia para hablar de ciencia, pues nada más le voy a... ¿Para hablar de epidemiología, doctora? A ver, no... Porque déjeme hacerle otra pregunta, doctora. No, a ver... Es que lo pregunto porque al revisar su CV, veo 18 publicaciones arbitradas que usted tiene, en la mayor parte en revistas especializadas en odontología. Usted se ofende de que yo diga que usted es odontóloga, pero sus publicaciones son en materia de odontología. Lo dije una vez, entonces, no me ofende en absoluto. Muy orgullosamente estudié la carrera de cirujano dentista. No me ofende en lo más mínimo.
Mi licenciatura fue como cirujano dentista. Sí, no me ofende lo más mínimo. Bien, ¿qué le Sí, parece? me A ver, dedico me a la llegaron ciencia, algunas yo soy preguntas. microbióloga, me dedico, no, espéreme tantito, sí, claro. A ver, usted me está preguntando si yo tengo competencia para hablar desde una perspectiva científica. Y ahora yo le contesto a usted. Yo tengo una antigüedad de 27 años trabajando como profesora titular de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezando un laboratorio de ciencia básica de genética molecular que se dedica a hacer estudios de microbiología y genética humana. Usted me está preguntando si yo tengo las competencias para hablar desde una perspectiva científica. Bien. Cuando me he dedicado los últimos 27 años Bien. a hacer Yo ciencia, hago mi trabajo como periodista y a dirigir un laboratorio de investigación. Mi contestación es sí. Bien, tengo todas las competencias para hablar como científico. Bien, doctora. Sí, a eso me dedico. Vámonos un corte, regresamos en un minuto con la doctora Laurian Jiménez Fibi. A ver, ya llega un momento en donde ya no entiendo. Tiene todas las competencias para hablar como científica, pero su trabajo no es científico. Se presenta como la autora de ese libro y dice ahí el título, por la doctora en ciencias médicas y jefa del laboratorio de quién sabe qué molecular. O sea, ahí está, dice, yo no me pongo como una autoridad científica, pero en su libro se está presentando. O sea, ¿qué es lo que estamos observando? Se presenta como una autoridad científica, pero dice que ella no se presenta. ¿Sí se fijan en eso? Sí, a ver, sí, dime, José Ángel. Sí, profe, es que uno se está contradiciendo y está generando una controversia, pues, con sus estudios y luego, pues, no coincide con, o sea, tampoco coincide con lo que, pues, tus años de maestra, o sea, uno se está contradiciendo como odontóloga, tanto como odontóloga, ya que dice que también es odontóloga, y luego también con algunas situaciones bacteriológicas, o sea, ella misma se realza, pero a la vez, se contradice lo que está hablando, vaya. Ajá. Sus 18 publicaciones científicas han versado sobre odontología. No sobre bacterias, ni microorganismos, ni virus, ni nada. Ha sido sobre odontología. Entonces, aquí es como deben de ustedes de analizar y revisar lo que sucede en sus alrededores. A ver, ¿alguien más? ¿Algún comentario de esto? Es que yo creo que ella está queriéndole dar validez al trabajo por sus tarjetas, ¿no? Es lo que supongo que ella quiere hacer y luego se quiere escudar con que la ofendieron al decirle, pues, que es odontóloga. Ese es el método tradicional, Alfredo. Fíjate cómo hace un método gerencialista apoyándose en una autoridad que la misma sociedad, por sus títulos, le concede. Sí, adelante. Sí, no, pues siento que se está dando validez a su propio trabajo, ¿verdad? Con su título de decir, no, pues yo estudié esto y yo lo valido porque, pues, por ser yo. Entonces, pues sí. ¿Alguien más? A mí me llamó la atención cuando dijo que su libro era un testimonio documentado, pero que a la vez seguía métodos científicos. Así es, no hay un método científico, ¿verdad? Ya lo vimos, son 6 métodos científicos. Ahora, un trabajo documentado a través de fichas bibliográficas, eso déjenlo para señalar un marco contextual.
no para un desarrollo científico. ¿Sí? Ahora, es cierto. Decía, esto de clases en línea es lo que no me gusta, que tengo que estar controlando al chavo, al perro. Pero ahí disculpen. Miren, un trabajo documental sí ayuda para conocer un contexto, para ver hasta dónde se ha alcanzado el desarrollo. Pero ahí no termina todo, tiene que ser constructivo, tiene que aportar algo. Sí, es interesante la investigación documental, pero queda ahí como investigación. No es vamos, no es una investigación para sacar algo nuevo, para producir conocimiento. Es nada más para acumular un aspecto contextual. Y a lo mucho, fíjense, generar un ideómeno, método gerencialista, de lo que está pasando, para que de ese método ideómeno o ideomenal se genere un fenómeno, la fenomenología, y pasemos a la metódica de la ciencia. Pero no es un método científico el documental. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? ¿O seguimos viendo el golpeteo que se están dando? Vamos a seguir. Gracias por seguir con nosotros en el octágono. Seguimos conversando con la doctora Laurian Jiménez Fried. Hablemos del trabajo entonces que usted hace, porque además tenemos preguntas que abrimos la posibilidad de hacer preguntas al público, y tenemos preguntas, por ejemplo, de la universidad. Llega una de un profesor de medicina que pregunta, dice, usted ha dicho muchas veces que es indispensable que la ciencia guíe las acciones durante la epidemia, que las decisiones se tomen con base en la evidencia. Dice, ¿usted y su grupo han generado evidencia científica que ayude a la toma de decisiones? ¿Han participado en estudios clínicos cuyos resultados estén publicados? ¿Ha participado en la validación de metodologías para el diagnóstico? Se está refiriendo al tema COVID. ¿Ha participado en la elaboración de bases de datos con información recabada en laboratorios o centros de atención a pacientes? Creo que es una pregunta interesante, y sería interesante para entender cómo su trabajo en la universidad, cómo en el laboratorio que usted dije, se relaciona con el tema de COVID. Sí, a ver, todas las preguntas que me acaba de hacer anteriores, la respuesta es sí, sí. De hecho, me dedico a hacer investigación clínica. Los estudios que yo he hecho, por ejemplo, han permitido tomar decisiones con base a qué tipo de tratamientos se necesitan hacer para tratar, diagnosticar y pronosticar las enfermedades periodontales en los seres humanos. Entonces, sí, he hecho muchos estudios clínicos en mi vida, a eso me dedico. ¿Vinculadas a COVID, bases de datos muy completos. ¿Perdón? ¿Se vinculan? ¿De qué manera esto se vincula al COVID? Oiga, usted me está preguntando, ¿usted cree que en este mundo una enfermedad nueva como COVID-19, usted cree que hubo gente experta antes de diciembre del año pasado? No, por eso le pregunto qué han hecho ahora con relación al COVID. No, o sea, escúcheme algo, está usted confundido. Es decir, todos los que estamos estudiando COVID, todos los que hacemos
trabajo sobre COVID, que estamos metidos en el campo de la pandemia, del estudio de la divulgación sobre la enfermedad, sobre el virus, sobre la pandemia y demás, iniciamos todos esto en el mismo espacio de tiempo. Esto inició a partir de diciembre. Por eso, del ¿qué es lo que han hecho 2019. ustedes en su laboratorio, doctora? Nadie hoy por hoy jamás inició como experto de COVID porque era una enfermedad que no existía. No, por eso, pero ¿qué es lo que han hecho en este año de COVID que pasó? Sí, claro. Lo que yo he hecho, Hernán, es atender muchos pacientes por vía remota. Formé una iniciativa que se llama Salvemos Conciencia, en donde se han atendido más de 1,600 pacientes en atención temprana por vía remota de COVID-19. Hemos sentado un protocolo médico de atención temprana a pacientes con COVID-19 y estos pacientes se han visto de forma gratuita. La semana próxima jalamos un piloto en donde vamos a estar atendiendo a nivel nacional pacientes. Junto con el doctor Arturo Erdely, sentamos a los algoritmos, él los desarrolló desde luego, para una calculadora de riesgo que puede estimar el riesgo de hospitalización, tanto innato como adquirido, de personas con COVID-19. O sea, hemos hecho muchos trabajos. Bien, doctora, con relación a COVID-19. Usted quiere, no, espéreme tantito, si me va a permitir, pues digo, tampoco estamos me está usted poniendo como si estuviéramos en una corte, ¿no? A ver, permítame terminar de contestar su pregunta. Ahora, sí, me está preguntando, sí, he hecho muchos trabajos relacionados con COVID-19. En el Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, nunca se han hecho trabajos de COVID-19, desde luego que no. El laboratorio lleva más de un año cerrado, gracias a que la pandemia se ha gestionado tan terriblemente en nuestro país. Déjenme pasar a esta otra pregunta, doctora. Un epidemiólogo pregunta, también de la UNAM. Usted ha hablado y explicado con detalle en múltiples ocasiones la importancia de las pruebas de PCR para el diagnóstico de COVID y la detención de asintomáticos. En la UNAM, dice, tenemos varios laboratorios que montaron las pruebas para la comunidad universitaria. Supongo que estos no cerraron, ¿no? Como el suyo, que colaboran con el gobierno federal y con los gobiernos estatales. Y pregunta, ¿el laboratorio que usted encabeza en la Facultad de Odontología está haciendo pruebas? Sí, no, ¿y por qué? No está haciendo pruebas COVID, ¿se refiere para diagnóstico de COVID-19? No estamos haciendo, no. Bien, también llega esta otra del CIPS de la UNAM, también dice, usted ha hablado mucho sobre la importancia de la vigilancia virológica y la identificación de las variantes del virus causante del COVID. Cuéntenos, dice, en su laboratorio, ¿están participando en estudios de análisis genético del virus que realizan varias instituciones del país? Y cita la UNAM, el Instituto de Biotecnología, el CINESTAB, el INDRE, o con grupos de otros países. Y dice, sí, ¿qué han encontrado? ¿Dónde lo han publicado? Si no, ¿por qué no se ha vinculado con alguna de las instituciones que lo está haciendo? No, porque no se me ha pedido. Sí, se me pide con mucho gusto. En el Laboratorio de Genética Molecular tenemos un termociclador, nada muy fancy, pero tenemos un termociclador. Podemos hacer reacciones de PCR, lo hacemos todo el tiempo. Claro, si alguien gusta que el Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología ayude con el esfuerzo de hacer pruebas, estamos para servirle, desde luego. Bien, doctora, hablemos del contenido del libro, porque en lo que ahí podemos leer, y aquí va mi crítica, se ve un intento de objetividad. ¿Qué es lo que esperaríamos de alguien? Perdón, no se ve un intento de objetividad. ¿Qué es lo que esperaríamos de alguien que se presenta, digamos que es una científica? Me llama la atención que usted no muestre mayor interés por analizar los instrumentos con los que contaba el Estado mexicano y nuestro sistema público de salud para enfrentar esta pandemia. Usted prácticamente todo lo atribuye a una responsabilidad de este señor y digamos como si el aparato público, el sistema sanitario y los recursos con los que cuenta el gobierno mexicano y las autoridades sanitarias pudieran hacer aparecer, digamos, de un día para otro toda una infraestructura para atacar el COVID. Esto de personalizar todo en un personaje no es simplista, no es, digamos, ¿esto es científico o es más bien
una cuestión política, porque, digo, yo sí quisiera preguntarle, hagamos un ejercicio de, si tuviéramos que dividir el pastel de la responsabilidad, ¿usted cuánto le pondría a Hugo López-Gatell? ¿Qué porcentaje de responsabilidad? ¿Cuánto a otras autoridades crisis se sanitarias? Permítame. A ver, voy a hacer esta pausa antes de que se continúe. ¿Qué les parecieron las preguntas que le hicieron los médicos del UNAM y el epidemiólogo y la respuesta que dio la doctora? Siento que con esas preguntas les dio muy por su lado, así como que diciéndoles que sí, sí, o sea, como que muy, o sea, sí, como que les dio por su lado y ya. Bueno, yo lo que percibí es que le pedían que si había hecho pruebas de COVID. No. O sea, no ha hecho pruebas. La prueba PCR no se la han pedido y no han puesto a trabajar la máquina de análisis que tienen ahí en odontología. Si me la piden, pues ahí está, dice, pero no se han puesto a trabajar en ella. Entonces, ¿qué elementos de análisis tiene? ¿Sí? A ver, pero hagan ustedes sus comentarios. A mí me pareció interesante porque Sí. que, por ejemplo, le preguntaban si ella ya, o sea, conocía algo acerca del tema y como que le dio el giro, o sea, no si estudiaba acerca de pandemias o si como López Gatell que estudió epidemiología, le dio el giro y se escudó en que nadie sabía, o sea, como qué pasaba con el COVID-19, pero como que se escudó en eso y ni siquiera ella había estudiado sobre alguna epidemia, sobre alguna otra cosa que no fuera odontología. Como que por Así es. eso cada que le recargan los títulos se enoja, porque pues sí, el entrevistador ahí, el reportero, como que al principio sí le decía de que pues ella era licenciada en odontología y su maestría creo que también era en odontología. Entonces, ¿cómo desacreditaba el aporte de un doctor epidemiólogo de esa manera? Así es. Y todos los estudios de ciencia han sido en estudios, ¿cómo dijo? Periodentales. O sea, de los dientes, nada más. Los estudios que ha hecho de ciencia. Entonces, bueno, así van las cosas, jóvenes. Vamos a terminar la entrevista. Voy. Termino. ¿A qué crisis se refiere? ¿Cuánto Sí. a esta que estamos enfrentando por la pandemia? ¿Cuánto le pondría a las autoridades sanitarias otras? Porque usted casi no habla del IMSS, de Zoe Robledo. ¿Cuánto le pondría al presidente? ¿Cuánto le pondría a las debilidades de nuestro sistema de salud que heredamos? Al hecho de que tenemos una de los presupuestos más bajos en salud, al hecho de que éramos uno de los países con menos camas por habitante para promedios latinoamericanos. ¿Cuánto le pone, por ejemplo, a la debilidad estructural del Estado mexicano? ¿Cuánto a la cultura cívica de los mexicanos? ¿Cuánto a las comorbilidades? ¿Es todo culpa de Hugo López-Gatell? Digamos, entiendo que editorialmente para vender libros esto sirva, pero ¿es honesto de su parte responsabilidad cesar de todo a una persona, doctora? No lo estoy responsabilizando de todo, ¿no? ¿Sí ¿Qué leyó el libro? porcentaje de responsabilidad le daría ¿Sí a leyó Hugo el libro? López-Gatell? Hernán, ¿sí leyó usted el libro? Mire usted, aquí está todo subrayado. Ah, bueno, entonces le queda claro que no lo responsabilizo en el 100%, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de responsabilidad tendría Hugo López-Gatell? Cualquiera que haya leído el libro sabe que no lo responsabilizo en el 100%, desde luego que no. Entonces, ¿En qué porcentaje, si leyó doctora? el libro, la pregunta que me está haciendo es muy necia, porque realmente, pues en el libro sí atribuyo responsabilidades a otras instancias. Ahora, pues no sé, acaba usted de hacer una lista súper larga y la recorrió muy rápidamente.
si quiere pasarme la listita o irme diciendo paso a paso. Ahora, necesito saber cuántos variables me quiere meter ahí, porque si quiere que lo haga un pie, tiene que quedar al 100%, ¿no? Entonces dígame entre cuántos actores lo vamos a dividir y le tiene Hugo digo. López-Gatell, digamos, de todo esto, cuánto? Porque me parece que hay, pues es muy claro la consigna política de este libro, es quemar en leña viva a Hugo López-Gatell. El libro no tiene Y eso ninguna yo no sé si consigna sirva de algo al política. debate público ni a encontrar soluciones Usted para está salir de hablando esta crisis, solo. Ahora doctora. ya no es, ahora esto ya no es una entrevista. Usted está hablando solo. Es decir, esto, a ver, mejor pregúnteme las Le cosas pregunto. en lugar de poner palabras. Bueno, le voy a Este preguntar. libro no tiene ninguna intención Le voy a política, preguntar. perdón. Son las personas como usted quienes creen que todo lo que está ocurriendo es político. Yo no tengo ninguna intención política. Está usted en un error. Es decir, mire, yo nunca he estado involucrada en la política, no estoy afiliada, a diferencia de usted, con ningún partido político, no tengo preferencias políticas, es decir, nunca tuve, acepté, ni tuve ninguna intención o ganas de tener ningún tipo de puesto político, y hacia adelante sigo igual. Mire, yo estoy hablando porque las decisiones que se han tomado para la gestión de la pandemia han llevado a cerca de 400,000 personas a morir en menos de un año. Sí. Entonces, Usted dice yo que a propósito. usted está muy preocupado. Usted dice que a propósito. Usted está muy preocupado Con una intención deliberada. No, usted está muy preocupado, sí, por los políticos que son de su predilección, mientras que a No, mí ni me doctora, van ni me a ver, vienen. A mí ni me van ni me vienen. A ver, déjeme ¿Sabe qué? aclarar Porque una cuestión. No es un debate entre usted y yo. No es un debate entre usted y yo no. Correcto. Primero, Bueno, no tengo usted lo está afiliación haciendo como partidista. debate. No, Primero, hermano, usted doctora, lo está yo no haciendo tengo como afiliación debate partidista, cuando- pero usted desliza todo el tiempo opiniones políticas en este libro. Es falso que usted no tenga dígame como postura cuál, por política. ejemplo. Quizás Cítame no una. la quiere esclarecer, Cítame pero una. déjeme ir a la siguiente ¿Cómo pregunta, cuál es porque es una política? entrevista. Déjeme ir a la siguiente No, bueno, pregunta. usted está diciendo que yo deslizo opiniones políticas. Dígame una, cíteme una. Bueno, ¿Cómo cuál? terminado la entrevista voy a subir fotografías de todas sus opiniones Por favor. políticas en el libro, porque no las tengo en memoria. Pero ahorita no déjeme puede citar hacerle una pregunta. A Acaba ver, de decir que hago muchos deslices políticos y no puede citarme uno. Cíteme doctora. uno, por favor. vámonos un corte. En un minuto estamos de vuelta. Seguimos conversando con la doctora Laurian Jiménez, autora del libro Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. A ver, ¿cómo ven? ¿Cómo ven el pleito que traen ya? Pues ahora sí que se armó el zafarrancho por ahí. Sí, ya ven cuando las cosas no están bien definidas, cuando no hay nada objetivo, o sea, todo es opinión. Entonces, entre opiniones, siempre va a haber pleito, siempre hay pleito entre las opiniones. Sí. Y es un serio problema. O sea, ¿qué conocimiento se está gestando ahí? Y sin embargo, fíjese cómo todos los medios se abocaron a ese libro. Todos los medios de comunicación promovieron ese libro. Todos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se quiere generar un conocimiento en base a una opinión? ¿Por qué, si es una científica, no habla como científica? A ver, pero ustedes opinen. Pues no está hablando como científica. A ver. Pues como yo lo veo, porque el que está entrevistando le está haciendo mucho desatinar y le está haciendo preguntas que pues no la deja contestar y luego cambia de sí. Entonces, pues no, o sea, así como usted dice, no se distingue qué onda ahí. No hay información clara. Así es. Miren, cuando ustedes terminen su trabajo en desarrollo regional, no van a desatinar, porque van a actuar como científicos. Van a ver su trabajo.
y van a ver la diferencia. Sí. Aquí en opiniones, si queremos tasar las opiniones o el conocimiento opinativo dentro de todo el mundo del conocimiento, como un 95% de conocimiento es de opinión y un 5% es científico. ¿Cómo ven? Por eso es muy fácil hacer desatinar a una persona que no es científica. Una persona que se dirige con la ciencia, cuando no tiene el dato dice, no lo tengo. O mi investigación o mi análisis no lo considera. ¿Sí? Pero cuando es opinativa, quiere abarcar todo, hasta lo que no ha trabajado. Y todo porque lo escuché, me lo dijeron, lo supuse, entonces empiezan todos esos supuestos que son elementos tácitos de una gerencia, de un conocimiento de opinión. Sí, bueno, vamos a seguir. Ya volvemos. Gracias, estamos de regreso en el octágono platicando con la doctora Laurian Jiménez Fidi. A ver, usted critica a López-Gatell 4 veces por ser un sex symbol. Por favor, o sea, ¿qué seriedad científica es esa, doctora? ¿4 veces? Sumarios en este libro y a mí se me hace que no leyó el libro. Compara a Hugo López-Gatell con un médico nazi de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, si esto no es político, doctora, esto es muy político y yo creo también, doctora, que es sumamente irresponsable. Usted está crispando y polarizando el debate público, doctora. No, perdóneme, aquí no hay debate público. Y aquí de los una mexicanos manera están muy muriendo. poco constructiva, Usted además. está haciendo de la pandemia un debate político. Yo no. ¿Usted no está haciendo de la pandemia un debate político? Usted está haciendo ¿De verdad usted no está haciendo de la pandemia un debate político? No me haga reír, doctora, por favor. A ver, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Por qué cree usted que en el seminario del Instituto Nacional de Salud Pública que se realizó en noviembre, al que fueron convocadas 40 instituciones, se le dio mucho peso a los factores estructurales crónicos del sistema de salud y a la forma en que esto impactó la respuesta de las autoridades? El hecho de que tengamos un gasto en salud inferior al promedio de América Latina, menos camas de hospital, por ejemplo, no es algo que se pueda solucionar de un día para otro. ¿Por qué usted no habla de estos temas? ¿Un análisis serio no requeriría hablar de todo esto, doctora? ¿O todo es culpa de Hugo López-Gatell? Es que si usted leyera el libro, se daría cuenta que no le hago toda la culpa a López-Gatell. Primero vamos a hacer algunas precisiones porque ahorita en este soliloquio que acaba de aventarse, hizo usted muchas imprecisiones y mintió. Uno, nunca hablé 4 veces del doctor López-Gatell como sex symbol en el libro, lo mencioné una sola vez. 3 veces, doctora, okay. 3 veces. Una. Que si la reportera le dijo que está guapo, que si no sé qué, digamos, de verdad, doctora, ¿Y no le parece yo creo que usted tiene una obsesión con Hugo López-Gatell, porque su fijación, por pero favor, hasta por si está guapo o si es un sex symbol, es patológica, doctora. Patológica. ¿Sí le parece patológico? A mí me parece patológico el ridículo que está usted haciendo en este momento, tratando de poner palabras en mi boca y mintiendo en mi cara sobre algo. Usted, o sea, me quiere insultar, ¿sí? Con algo que sabe que no es verdad. A ver, mire, en todo esto, usted está muy preocupado por López-Gatell, está muy preocupado por todo esto.
Usted no habla de los enfermos, usted no habla de los muertos. Esos no le importan. Usted Es decir, usa a los muertos eso a usted no lo políticamente, tiene, doctora. usted no, eso le tiene sin cuidado. Usted habla como, de la misma manera como hablan los golpeadores de las redes sociales que en últimas fechas me han estado atacando. Usted habla porque cree que todo esto es político. Usted necesita guardar y conservar la figura y la imagen y figura de sus políticos de predilección. A ver, a mí me tienen doctora, sin cuidado. Yo lo que si usted quiero me lee es que hoy, cambie, podrá cambien corroborar. las cosas en el manejo de la pandemia. Doctora, no, señor, a ver, con las permítame, decisiones porque ahora la que está del haciendo doctor López Gatell, un monólogo con- es usted y esto es una entrevista, permítame. Usted está diciendo que yo quiero conservar a esas figuras sacralizadas y yo hoy escribí un artículo en la mañana diciendo que este gobierno debe rectificar, cosa que rescato de su texto, porque yo no, a diferencia de usted, yo sí puedo rescatar cosas que están bien hechas. No todo pienso que esté mal, pero déjeme ir a una cuestión muy específica. Vamos a hablar de su trabajo en cuestiones muy específicas porque sí lo leí. Vámonos un corte, seguimos conversando con la autora de Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Y le vamos a dejar en la entrevista, pero está en las redes, quien lo quiera revisar, pero ¿quién quiere participar con algún comentario último? Pues yo ve que como dice, o sea, dice el entrevistador, perdón, que hace un comentario un cierto número de veces en el libro y ella dice que no. Entonces, pues ahí, bueno, yo no he leído el libro, ¿verdad? Pero pues ahí es cuando te das cuenta y dices, pues a quién le hago caso, ¿se explica? O sea, es que no están bien las cosas claras. Así es. Mira, acuérdense que en ciencia no hay juicios, ¿eh? Es lo que se presenta. Esta es una taza. Nada más, no hay más. No hay un juicio. No se puede decir, esta es una taza buena o es una taza suficiente. Es una taza, simplemente. Eso es ciencia. Cuando hay juicios, es que estamos alrededor de el valor. ¿Cómo se llama el libro de esta autora? Un daño irreparable. Ajá. Un daño irreparable. Un daño ya es un juicio, irreparable es otro juicio. De ciencia no tiene nada. No tiene nada, no es científica. Entonces, sus credenciales científicas no le sirven para este libro. Es la conclusión a la que yo llego, ustedes pueden llegar a otra conclusión, ¿verdad? Sí. Vamos a decir, si hacemos, como ella misma dice, un análisis de las variables que confluyen en que la pandemia ha sido un daño irreparable, como dicen, a ver, ¿cuál es la participación del sector salud? ¿Cuál es la participación de los presupuestos? ¿Cuál es la participación de la irresponsabilidad de la gente al salir a las calles? ¿Cuál es la participación del presidente de la República? ¿Cuál es la participación de los institutos de investigación? ¿Sí? Y no se habla de eso. Esas son variables que nos deben de llevar a hacer un análisis científico. Y no se hablan de ello, de esas cosas. Bien, jóvenes, este es un ejemplo de una clara gerencia. ¿Sí? No les puedo decir, no les hagan caso, no le hagan caso. Otra cosa de la gerencia es que toda nuestra vida, todo nuestro entorno está lleno de gerencias.
Desde niños hemos tenido gerencias y estamos sumamente familiarizados con un tipo de opinión. Por eso, no les puedo decir, no le hagan caso. Le pueden hacer caso, la pueden atender, pero nada más ubíquenlo en el plano adecuado, no en un plano científico. En un plano de la gerencia, de la opinión. Ok, así como ustedes dicen, esta es mi opinión, de acuerdo, pues ya. Cuando dicen, esa es mi opinión, pues ya, no se discute nada porque es tuya nada más. Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. ¿Sí? En filosofía, por eso hay muchas corrientes de filosofía. Por ejemplo, con Platón, el idealismo platónico, en Aristóteles el realismo, sí, la escuela escolástica de Santo Tomás retoma el realismo, pero todavía le da un toque religioso. El idealismo de Kant, el existencialismo de Jean-Paul Sartre, ¿sí? La fenomenología, que aquí vemos el método fenomenológico de David Hume. Él fue el precursor de ese método, ¿sí? En filosofía hay tantas filosofías como personas que quieran escribir algo sobre el mundo, sobre las virtudes, sobre la justicia, ¿sí? Sobre la cosmología, sobre la ontología, o sea, hay infinidad de opiniones. Esa es la gerencia. Bien, jóvenes, les recuerdo la tarea de los libros que están aquí en la plataforma o los libros que ustedes busquen y encuentren de desarrollo regional, me le van a hacer una crítica a un capítulo de ese libro y me van a decir si ese libro de desarrollo regional es científico o es gerencialista, de opinión. ¿Sí? Preguntas sobre la clase y sobre la tarea y sobre el tema y sobre el video. ¿Alguna ¿Para cuándo es la participación? tarea, profe? Díganme. La tarea es para el próximo, para el domingo. Ahorita ahí se las voy a programar. ¿La otra la va a abrir? Sí, ahorita abro y programo la tarea para el domingo, la otra. Ok. ¿Sí? A ver, preguntas. ¿Queda nebuloso el tema o queda claro? No, sí queda claro, maestro. ¿Sí? Bueno, ok, entonces, si no hay dudas, preguntas, pues nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima lunes. Ándale, pues. Ahí les Gracias, encargo profe. sus trabajos. Espérenme, falta la asistencia. La asistencia, no la... déjenme rápidamente, nombro lista, ¿eh? A ver, vamos a ver. Espérenme. Vamos a ver. Manuel Enrique Ahumada. Presente, profe. Me anoto las faltas.
Luis Fernando Ruiz. Presente, profe. Déjenme, les presento. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Katia Ailín Hernández. Presente, profe. Tania Lisset Bernal. Presente, profe. Eric Daniel Acosta. Presente. Marco Antonio Manjarres. Reina Guadalupe. Presente, profe. Araceli Ruiz Guzmán. Araceli Ruiz Guzmán. Presente, yo, profe. No, es que se está trabando. Ok. Evelyn Rosario Anchondo. Presente, profesor. Bien. Jocelyn Peinado. Presente. Alberto Ontiveros Meneses. Presente, profe. Alfredo Vaca Perches. Presente, profe. Marely Fernández Tarango. Ángel Rodríguez Betancur. Presente, profe. José Arturo Miranda. Presente, profe. Areli Dayana. Presente, profe. Samuel Mora. Presente, profe. Mariana Tarango. Presente, profe. José Carlos Michel Castillo. Presente, profe. Dora Vianey Márquez. Presente. Aleph Manuel Nevares. Presente, profe. Francia Vanessa. Presente, profe. José Ángel Pérez. Presente, profe. ¿A poco estuvieron todos? A ver, son 24, 23. Caray, hay más gente. Bueno, bien, nos vemos el próximo lunes. Profe, Ahorita, sí, ¿podría preguntarle algo de la clase de deuda pública? sí, si quiere. Ujú, Los demás pueden ir saliendo, ¿sí? Si hay alguien de deuda pública y les interesa la pregunta, pues adelante. Voy a cerrar la grabación, ¿eh? Permítanme, y ahorita continuamos.